Hola chicas, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero compartir cómo realizar este top. Es súper fácil y sencillo de realizar. Vamos a tejer las tazas a crochet y después lo que es la parte de abajo de este top va a estar tejido en máquina. Es un calado súper fácil y sencillo de realizar. Entonces les quiero compartir el material que vamos a utilizar es hilo de algodón fino 8/3. Yo compro madejas. Las madejas traen 150 gramos, menos de 100 gramos utilizamos para este top, y van a utilizar una aguja de crochet para lo que es la parte de la taza, para que les quede cerrado el tejido, una aguja de 1.75 milímetros. Después, para lo que es realizar las tiras y lo que es el cordón, lo realicé con aguja de 2,5. Entonces les comparto el paso a paso. En el video no les comparto cómo realizar las tazas, ya que en un anterior video se los enseñé. Sí, en pantalla les dejo la cantidad de cadenas bases que tienen que tejer para cada talle. Y también les dejo el gráfico. Como ven, yo tengo ya tejidas las dos tazas. Cuando estén tejiendo la última taza, en la última fila se van a unir en la punta, uniendo, digamos, las dos tazas para que las tazas les queden unidas en la parte del centro. Van a unir con punto deslizado. Lo siguiente es realizar un borde, lo que iría en la parte de la espalda. El ancho que yo le voy a dar a este borde es de 4 varetas y voy a tejer la cantidad de 14 filas. Entonces ahí le muestro cómo quedaría este borde o esta tira para la parte de la espalda, para sacar lo que sería el tejido en la parte de abajo. Realizan ese borde o tira hacia ambos lados. Pasamos a trabajar en nuestra máquina. Vamos a comenzar a montar los puntos. Entonces van montando los puntos en la máquina uno a uno. Pasan por toda la parte de las tazas y lo que serían las tiras que tejimos. Una vez montados los puntos, realizamos 2 hileras. Comenzamos a trabajar el diagrama. Comenzamos con la fila 1. El primer punto me dice que tengo que tener un agujerito. Quiere decir que ese punto lo voy a pasar hacia la siguiente aguja o a la aguja de la par. Lo siguiente es saltar 2 puntos, o sea, dejar 2 puntos sin tejer, y al siguiente punto que tengo que tener agujerito lo voy a pasar hacia la otra aguja. Paso el punto hacia la siguiente aguja y vuelvo a dejar 2 puntos sin tejer. Sigo al siguiente punto, lo vuelvo a tomar y lo paso hacia la otra aguja. Dejo 2 puntos y tomo el siguiente punto y lo paso hacia la otra aguja. Entonces eso es lo que repiten en la primera fila. Las agujas que quedaron vacías vuelven a posición de trabajo y realizamos 2 hileras. Les quería comentar que en la primera fila, recuerden que comenzamos con agujerito. Yo a esa aguja, o sea la primera aguja que dejé vacía, no la subí. Entonces no se realizó el agujerito. Ustedes recuerden de subir la primera aguja también. Para comenzar la tercera fila de este calado, comenzamos alternando. Si recuerdan, en la primera fila comenzamos con agujerito y 2 puntos juntos. En esta fila vamos a comenzar con los 2 puntos sin tejer y al tercer punto lo pasamos hacia la siguiente aguja. Entonces volvemos a saltar 2 puntos y al siguiente punto lo pasamos a la aguja. Saltamos 2 puntos y al siguiente lo pasamos en la aguja. Es ir alternando.
Terminada la tercera fila, los puntos que quedaron vacíos, las agujas vacías vuelven a posición de trabajo. Realizamos 2 filas y seguimos repitiendo fila 1 y fila 3 del calado. Terminé de realizar el diagrama, realicé 12 filas. Nos quedaría así este calado. Es súper fácil y sencillo. Busqué un calado que sea fácil, que no nos compliquemos tanto. Entonces así nos quedaría. Realicé 12 filas. Al terminar lo que hice es que no cerré los puntos en la máquina. Retiré los puntos y los fui cerrando con un medio punto. Cerré con todo un medio punto. Utilicé una aguja del 2,5 para cerrar los puntos. Cerrados los puntos, corté la hebra y volví a realizar el medio punto, pero realizando el punto picot. Entonces le realicé esa terminación en la parte de abajo, punto picot. Ahí como pueden ver. ¿Cómo se realiza el punto picot? Ven, acá pueden ver el medio punto con el que cerré. Punto picot, realizo un medio punto. Yo lo estoy haciendo cada 4 medios puntos. 2, 3, 4. Tengo los 4 puntos, levanto 3 cadenas al aire y voy a entrar en estas 2 hebritas que tengo del medio punto, tomándolo así y deslizando. Me quedaría el punto picot. Ahora me engancho con un medio punto y ya me queda el punto picot. Realizo el punto picot y estiro la hebra. Nos queda en la parte de abajo ese detalle. Al terminar, ven que la hebra me queda de este costado. Voy a comenzar a realizar medio puntos para poder pasar el cordón en la parte de atrás. Comencé realizando todo medio punto. Una fila de medio punto, giré el trabajo. En la segunda fila realicé los ojales. Comencé levantando 2 cadenas, salté 2 puntos de base, seguí todo en punto bajo hasta llegar casi al final, dejando 2 puntos antes de terminar. Levanté 2 cadenas y realicé el último medio punto, giré mi trabajo y volví a realizar otra fila de medio punto. O sea que en total realizan 3 filas de medio punto para realizar esta vista, para pasar el cordón en la parte de atrás. Tengo el cordón, realicé un cordón, realicé una cierta cantidad de cadenas, trabajé con aguja de 2,5 y volví sobre la cadena realizando todo punto deslizado para que el cordón me quede más firme. Entonces ustedes le dan el largo que deseen a su cordón. Listo eso, vamos a realizar las tiras. Para las tiras voy a sacar 5 varetas de lo que sería mi taza, de las tazas. Ahí. 5 varetas, trabajé con el crochet de 2,5 y realicé un total de 33 filas. Al realizar las 33 filas, uní con la parte trasera. Les muestro acá de este lado. Me falta una fila para terminar la otra tira. Levanto 3 cadenas, giro mi trabajo y realizo las 4 varetas restantes.
realicé las 4 varetas y al terminar voy a cortar la hebra. Corté la hebra y voy a coser esta tira o enganchar esta tira en la parte de atrás. Yo la cosí en lo que sería la cuarta y quinta, entre el cuarto y quinto espacio. Cuento acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entre el cuarto y quinto fila voy a coser. Paso así mi aguja. Estiro y listo. Entonces nos quedan las tiras ya listas, unidas a la parte trasera. Voy a pasar el cordón. Pasamos el cordón para que este top quede finalizado. El cordón les quedaría así por la parte trasera, realizan un moñito y listo. Entonces, así quedaría finalizado este top, súper fácil, súper sencillo y rápido de realizar, combinando crochet con el tejido de nuestra máquina. Entonces así les quedaría este top. Ahí pueden ver las tiras, el detalle del punto picot en la parte de abajo, la espalda. Lo que resta es esconder estas hebritas y listo. Entonces, chicas, video finalizado. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario. Espero que lo realicen y las espero en un siguiente video.